Mi nombre es Cristian Mauricio Orozco Botero. Esta es la presentación de mi proyecto de práctica educativa y estamos en presencia de dos personas que serían Diana Milena Botero Orozco, que es especialista, y de Vladimir Osorio López, que es cursante de pregrado en educación física. Los contextualizo un poco con la idea de esta forma de exponer el proyecto. La idea es que esté una persona que refiera netamente de una forma, digamos, general en nuestra área de educación física, pero al mismo tiempo tenemos otra persona que tiene una capacidad crítica alta, pero que no tiene nada que ver con nuestra área. ¿Para qué? Para tener la mejor integración de todos los elementos del proyecto con el fin de que se dé la máxima comprensión del mismo. Entonces, continúo. El nombre del proyecto es Programa de Fortalecimiento de Capacidades de la Educación Física para estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11 semestre, de 11 grado en la modalidad presencial. ¿Cuál es la problemática que se está evidenciando en mi plaza, que es la Escuela Nacional de Auxiliares de Enfermería, que es mi plaza de práctica profesional? Lo que sucede allí es que yo, al trasegar de mis clases, empecé a notar cómo las estudiantes se iban frustrando e iban llevando como elementos de haber desistido ya de realizar actividad física, y de hecho expresan su falta de gusto y agrado por la clase de educación física y no ven como utilidad de la misma, dado que unas se sienten inútiles dentro de la clase, otras se sienten poco participativas, otras ni siquiera les interesa. Entonces todo eso se fue convirtiendo en un factor de interés para mí. ¿Por qué? Porque desde nuestra área siempre intentamos que los estudiantes y que nuestros estudiantes se interesen de la mejor forma por los contenidos que nosotros queremos abordar, dado que los mismos hacen parte de hábitos de vida saludable y de la promoción y la prevención, de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, además de eso, queremos el mejor desarrollo para nuestros estudiantes, y este proyecto siempre refiere a esa problemática de tener que estar interesando a los estudiantes y llevándolos a la participación de la clase de educación física. Entonces, la meta de este proyecto es desarrollar un instrumento y ese programa que nos permite incluir a los estudiantes dentro de la base de sus mayores falencias, que son los patrones básicos del movimiento y la falta de metacognición y de sus procesos introspectivos, de su desempeño en las clases de educación física. ¿Sí? Dentro de los objetivos está identificar y potenciar todos aquellos lineamientos motrices que refieren a los patrones básicos del movimiento en cada uno de los estudiantes. Otro es generar y propiciar espacios de reevaluación. Ya en el marco teórico les voy a explicar les voy a esclarecer de qué se trata el proceso de reevaluación y por qué es nuevamente evaluar al estudiante que está presentando la falencia. Crear y aplicar instrumentos que le permitan al estudiante, a la sociedad y a la comunidad académica tener un instrumento que le permita acercar al estudiante a todo ese tipo de actividades que hacen parte de la clase de educación física, que puede llevar al estudiante a una mejor participación institucional. Entonces, dentro de las curiosidades que encontré fue que sí hay mucha parte estudiada de los patrones básicos del movimiento en niños, es decir, de 0
a 7 años, ¿sí? O de 0 a 12 años, que es donde empieza la adolescencia según la UNICEF. La UNICEF considera a un niño de los 0 a los 18 años, pero el ICBF, partidario pues de Colombia, refiere al niño entre los 0 y los 12 años, referenciando desde los 12 años hasta los 18 la adolescencia. Entonces, estos autores, que es Galloway, Osmond, Valentini y Rodisil, nos refieren algo muy curioso, y es que la sociedad está errada en querer pensar y asumir que los patrones básicos del movimiento se dan de forma natural en cada sujeto, pero no es así. Los patrones básicos del movimiento son conductas motrices que adaptó y aprendió el sujeto al trasegar de sus años, ¿sí? Y el avanzar por todo nivel académico y dentro de las clases de educación física y su interacción con el ambiente y el ámbito en el que él se desempeña. Pero se dejó atrás el hecho de que no es de forma natural, sino adquirida. Entonces, ya se empezó a referenciar al adulto, al adolescente y a muchos de los sujetos que presentan problemáticas problemas en este tipo de patrones básicos, que refieren que eso ya es ajeno a ellos, que ya no les pertenece a ellos, ¿sí? Que mejor dicho, como se puede contemplar lo que fue. Entonces, si ya no lo aprendieron cuando eran niños, ya no lo van a aprender y no lo pueden aprender, pero es equívoco, porque ya lo hacen, pero de una forma inadecuada, o sea, no cumpliendo con los parámetros que la literatura expresa sobre la ejecución de los patrones básicos del movimiento y sus estadios según la edad. Logan y Lugans también refieren, como yo estoy en la Escuela Auxiliar de Enfermería, que es una institución de solo mujeres, estos dos autores refieren a la mujer dentro de la actividad física y los patrones básicos del movimiento, y siempre se ha referido a la mujer como una persona que difiere de capacidades para adquirirlos. A pesar de que hay una predominancia entre hombres y mujeres por sus inicios con la interacción de su ambiente, hay que tener en cuenta que los dos están en las mismas capacidades de desarrollarlos. Lo que no hay que dejar atrás es la importancia de desarrollar y de potenciar todo este tipo de patrones básicos de movimiento en nuestras poblaciones estudiantiles y en adolescentes y mayores, corregirlo. ¿Por qué? Porque muchas de esas falencias son las que lo frustran y hacen que en sus procesos metacognitivos y de introspección ellos desistan de realizar actividad física, del ocio, del deporte incluso, porque son personas que no quieren tener nada que ver con elementos como saltar, correr, atrapar y todo este tipo de elementos que contemplan los PBM, que son los patrones básicos del movimiento, para su neto desarrollo. O sea, los evitan y evitan todo tipo de contexto en el que ellos se puedan ver involucrados en estas actividades, y eso nos lleva a problemas un poco más globales y más grandes, como la obesidad y todo tipo de enfermedades que ya sabemos que refieren a la falta de actividad física y a los hábitos de vida saludable. También se contemplan unas fases dentro de la metodología de mi proyecto, pues pasando a la metodología, y es que hay una fase de comunicación, que es donde estamos incluyendo a todos los participantes de la vida institucional, como directivos, padres de familia, los mismos estudiantes y los profesores, los docentes. Entonces, en esa fase de comunicación
estamos llevando la información de este proyecto y que incluso ya fue aprobado y estamos tratando de, de incluirlos a todos de la mejor forma, con consentimientos informados y asentimientos por parte de los padres para la protección pues, de los estudiantes y el docente practicante, que en este caso sería yo. También se contextualiza a los directivos de la institución con el fin de que si esto arroja los mejores resultados, pueda ser adquirido como un instrumento y un programa que le puedan seguir aprovechando con el fin de aumentar la participación de los estudiantes en los programas deportivos y en las representaciones deportivas que tiene la institución, y además de eso potenciar sus capacidades para el mejor aprovechamiento y desarrollo en las clases de los contenidos de las clases de educación física. Ahí ya la fase de la creación de los instrumentos de evaluación, de los mismos serán tomados en cuenta para las calificaciones en las clases de educación física. Es decir, los progresos de forma cualitativa, que se van a dar de forma cualitativa para los estudiantes en el programa, serán, o sea, los estudiantes que sean seleccionados y que se considere que deben tomar el programa, serán llevados en una ficha, o sea, todos sus progresos serán llevados en una ficha que les va a proporcionar un elemento de evaluación dentro de la clase de educación física, para que ellos no pierdan el espacio y su derecho a tener una nota cuantitativa. Otra fase de la metodología corresponde a elementos de socialización y de aplicación, en los que van a ir teniéndose en cuenta los programas que sean de agrado de los estudiantes. Y en otra fase ya se va a tomar todo lo que son evidencias fílmicas y fotográficas, y además de eso se van a implementar unas entrevistas para que el estudiante manifieste todo, o sea, no solo se contemple el progreso del estudiante indirectamente, sino que directamente con el estudiante también se potencien los procesos de introspección y metacognición sobre su aprendizaje por medio de la entrevista, de que genere su agrado por el programa, si cree que le ha servido, y entre otras cosas. Y ya por último, dentro de las fases está la fase de conclusiones y resultados, y esa finalmente va a ser sistematizada con el fin de poner en socialización y en contexto los resultados del programa al final de su aplicación. ¿Tienen preguntas? No, no tengo preguntas, me queda muy claro. ¿En qué momento del horario escolar se va a llevar a cabo el programa de fortalecimiento? Perfecto, o sea, lo que va a suceder es que ya se habló ya se concilió con los docentes titulares, y es que los espacios de educación física se dan en 2 horas, en bloques. Entonces lo que va a suceder es que, como el proyecto refiere a 4 horas de su ejecución semanal, entonces lo que va a suceder es que yo voy a ir a tomar 1 hora de ciertos espacios de clase que no interfieren con mi docencia directa, o sea, fuera de mi docencia directa, yo voy a ir a tomar 1 hora a sus estudiantes para ir a aplicar el proyecto y hacer todo lo pertinente del proyecto. Entonces es en esos espacios. ¿Qué metodología va a utilizar? O sea, la metodología, dentro de sus regularidades, va desde su mando directo, pues porque soy yo quien va a dirigir el proceso, pero también una participación del estudiante y sus aportes a la clase desde sus conocimientos. Es decir, como los estudiantes están en estadios distintos, siempre vamos a tener la retroalimentación y los aportes de cada estudiante y su familiarización con el otro estudiante, para incluso, ¿por qué no contemplar el modelo escolar activa urbana, que es el trabajo en equipo,
busca que todos aprendan.